Al escuchar a la vendedora de flores cantar, el millonario se paralizó al oír la canción, la misma que su esposa tocaba antes de desaparecer hace 21 años. La avenida Reforma brillaba bajo el sol de mayo en Ciudad de México. Don Ignacio de la Vega caminaba distraído entre la multitud, ajustando su carísimo traje italiano tras salir de una reunión que había cerrado la adquisición de 3 edificios históricos en el centro, a sus 48 años. Era la viva imagen del empresario exitoso. Cabello negro con canas prematuras en las sienes, porte distinguido y mirada penetrante que rara vez revelaba sus emociones. Sin embargo, quienes lo conocían bien sabían que detrás de esa fachada impecable se escondía un hombre marcado por una herida que 25 años no habían logrado cicatrizar. Consultó su Rolex, las 5 de la tarde, y decidió caminar en lugar de llamar a su chofer. Estos momentos de soledad eran los únicos en que podía bajarse de la montaña rusa, que era dirigir el imperio inmobiliario de La Vega, un imperio que había multiplicado por 10 desde que asumió su dirección, pero que no llenaba el vacío que sentía desde aquel fatídico día. 25 años hoy, murmuró para sí mismo, mientras sus pasos lo llevaban instintivamente hacia el Parque Chapultepec. Hoy se cumplía exactamente un cuarto de siglo desde que Paloma, su joven esposa, había desaparecido durante unas vacaciones en Acapulco. Ignacio tenía apenas 23 años entonces, recién asumido como presidente de las empresas tras el accidente aéreo que se había llevado a sus padres 6 meses antes, 2 golpes devastadores en menos de un año que hubieran destrozado a cualquiera. Pero Ignacio no era cualquiera, era un de la Vega. Un de la Vega no se quiebra, se forja en el fuego, le repetía siempre su padre, y así había sido. Canalizó todo su dolor en convertir la ya próspera empresa familiar en un gigante que ahora dominaba el mercado inmobiliario de México y se expandía por toda Latinoamérica. Miles de millones de pesos en propiedades, cientos de empleados, docenas de proyectos activos y, sin embargo, seguía regresando a aquel banco del parque cada 15 de mayo, como un ritual privado que nadie, ni siquiera su fiel asistente Elena, conocía. El parque estaba inusualmente tranquilo para ser viernes. Ignacio avanzó por el sendero flanqueado por árboles centenarios, respirando profundamente el aroma a tierra húmeda tras la breve lluvia de la mañana. Fue entonces cuando la escuchó, una melodía suave, como un susurro del pasado. Flotó entre los árboles y atravesó su corazón como un relámpago. Sus pasos se detuvieron en seco. Aquellas notas, imposible. Siguió el sonido como hipnotizado, hasta llegar a un pequeño claro donde una joven vendedora de flores arreglaba sus ramos mientras canturreaba distraídamente. Su voz era dulce, pero no era eso lo que había paralizado a Ignacio. Era la canción misma, Alma Perdida, la composición que Paloma había creado para él, la que tocaba cada noche en el piano antes de dormir, la melodía que jamás había sido grabada, que nadie más conocía porque era su secreto, su código de amor. Ignacio sintió que el mundo giraba a su alrededor. Se sujetó disimuladamente a un árbol cercano para no caer. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía esta muchacha conocer aquella melodía? Se acercó lentamente, observándola con más detalle. Tendría unos 24 años, calculó. Cabello negro largo recogido en una trenza descuidada, piel morena clara, manos ágiles que trabajaban con las flores mientras seguía cantando, ajena a la conmoción que estaba causando. Cuando la joven levantó la mirada al sentir su presencia, Ignacio recibió el segundo impacto. Aquellos ojos tenían exactamente la misma forma, el mismo color café oscuro con destellos dorados que los de Paloma, y entonces notó algo más, un pequeño lunar en la sien derecha, idéntico al de su esposa desaparecida. ¿Le puedo ofrecer algunas flores, señor?, preguntó la joven con una sonrisa amable, interrumpiendo su canto. Tengo rosas muy frescas que acabo de traer de Xochimilco. Ignacio intentó que su voz sonara normal, aunque sentía la garganta cerrada por la emoción. Esa canción que estabas cantando. La joven pareció sorprendida. ¿Alma perdida?, sonrió con dulzura. Es una nana que mi madre me enseñó desde pequeña. Dice que es especial, que ha estado en nuestra familia por generaciones. Es muy bonita, logró articular Ignacio. Nunca la había escuchado antes. Era una mentira necesaria. No podía decirle a esta desconocida que esa melodía la había compuesto su esposa desaparecida, que era imposible que la conociera a menos que... Me llamo Mariana Flores.
Se presentó la joven, extendiendo su mano con naturalidad. «Vengo 3 veces por semana a vender al parque. Ignacio de la Vega», respondió automáticamente, estrechando su mano, notando lo cálida que era. «¿Flores es tu apellido real o...?» Mariana rió con una candidez que le recordó dolorosamente a Paloma. «Todo el mundo me pregunta lo mismo. Sí, es mi apellido de verdad. Un buen apellido para una florista, ¿no cree?» Ignacio compró un ramo completo de rosas blancas, las favoritas de Paloma, pagando mucho más de lo pedido. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que acababa de ocurrir. Se despidió con aparente normalidad, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Apenas se alejó lo suficiente. Sacó su teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. «Ramírez», dijo secamente cuando respondieron al otro lado. «Necesito una investigación completa. Es personal y absolutamente confidencial». Mientras daba los detalles al investigador privado, Ignacio no podía quitarse de la cabeza la imagen de Mariana. La coincidencia era demasiado extraordinaria. La canción, el lunar, la edad que encajaba perfectamente en los 25 años transcurridos desde la desaparición de Paloma. Ignacio había llegado a aceptar la versión oficial, que su joven esposa había huido, quizás con un amante, dejando solo aquella enigmática nota que nunca había terminado de comprender. «Perdóname, amor mío, pero no puedo continuar. Esta es la única forma de proteger lo que más amamos». Ahora, por primera vez en un cuarto de siglo, sentía que aquellas palabras podrían tener un significado completamente diferente al que todos habían asumido. Lo que más amamos. Mientras se alejaba del parque con el ramo de rosas blancas en la mano, don Ignacio de la Vega sintió algo que creía muerto hacía mucho tiempo: esperanza. El elegante tacón de Patricia de la Vega resonaba con precisión militar sobre el mármol italiano del pasillo principal de la Torre de la Vega. A sus 53 años, mantenía la figura esbelta y el porte aristocrático que la habían convertido en una de las mujeres más temidas del mundo empresarial mexicano. Su cabello teñido de castaño oscuro, sin una sola cana a la vista, estaba recogido en un moño impecable que acentuaba sus facciones angulosas y aquella mirada penetrante que hacía temblar a cualquier empleado. «Buenos días, doña Patricia», saludaban los trabajadores a su paso, recibiendo apenas un gesto austero como respuesta. Patricia entró en su despacho, decorado en tonos grises y negros que reflejaban su personalidad pragmática. Desde allí, como directora financiera, controlaba realmente el imperio de la Vega. Aunque la presidencia perteneciera a su hermano menor. «¿Han llegado los informes de auditoría?», preguntó a su asistente, un joven delgado que la seguía con una tablet. «Sí, señora. También llamó don Ignacio. Canceló la reunión del comité ejecutivo de esta tarde». Patricia frunció el ceño. «¿Dio alguna explicación?». «Asuntos personales», dijo. «Ignacio cancelando por asuntos personales». Patricia dejó escapar una risa seca. En 25 años nunca ha puesto nada por encima del trabajo. Despidió al asistente con un gesto y se acercó al ventanal. Desde allí podía ver gran parte de Ciudad de México, un paisaje urbano donde los edificios de la Vega destacaban como símbolos de poder, un poder que debería haber sido suyo por derecho. Patricia recordaba perfectamente aquel día, cuando el testamento de su padre fue leído. Ella, la primogénita, que había dedicado toda su vida a la empresa, que conocía cada número y cada contrato, vio cómo la presidencia pasaba a manos de Ignacio, 7 años menor que ella, solo por ser varón. «Es la tradición familiar», había dicho el abogado, como si eso justificara semejante injusticia. Y luego llegó Paloma a complicarlo todo aún más. Patricia se dirigió a un pequeño bar oculto en la pared y se sirvió un whisky, a pesar de ser apenas las 10 de la mañana. Cada vez que pensaba en Paloma, necesitaba un trago. Paloma Mendoza, la joven de origen humilde que había conquistado el corazón de Ignacio en la universidad, una belleza natural, con una inteligencia penetrante que Patricia había subestimado al principio, considerándola una más de las aventuras de su hermano, pero Paloma resultó diferente. Se casaron apenas 6 meses después de conocerse, justo cuando Ignacio había asumido la presidencia tras la muerte de sus padres. Patricia bebió un sorbo largo, dejando que el alcohol quemara su garganta mientras los recuerdos afloraban. «Deberías deshacerte de esa fotografía»,
dijo una voz masculina desde la puerta. No es sano torturarse así. Patricia no necesitó girarse para saber que se trataba de Sergio Montero, jefe de seguridad corporativa y su amante desde hacía décadas. ¿Qué fotografía?, preguntó con falsa indiferencia. La que guardas en el segundo cajón de tu escritorio, la del funeral de tus padres, donde miras a Ignacio y Paloma con esa expresión que conozco tan bien. Patricia sonrió con amargura. Sergio siempre había sabido leerla demasiado bien. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó, cambiando de tema. Ignacio ha contratado a Ramírez. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de sus labios. Carlos Ramírez, el investigador privado. Sergio asintió, cerrando la puerta tras él y acercándose. A los 55 años, mantenía el físico atlético y el porte militar de sus años en las fuerzas especiales, aunque las canas dominaban ya por completo su cabello rapado. Mis contactos en su oficina me avisaron. Ignacio solicitó una investigación personal y absolutamente confidencial. Patricia dejó el vaso sobre el escritorio con un golpe seco. ¿Sobre qué? Eso no lo sé aún, pero está relacionado con una joven. Mi fuente le escuchó dar el nombre: Mariana Flores. Patricia entrecerró los ojos, procesando la información. Mariana Flores, nunca he oído ese nombre. Es una florista. Vende en el Parque Chapultepec. ¿Una florista? Patricia soltó una carcajada. ¿Me estás diciendo que mi hermano, el gran Ignacio de la Vega, está investigando a una vendedora de flores? Sergio no compartió su diversión. Lo interesante es el momento. Hoy es 15 de mayo. El rostro de Patricia se tensó instantáneamente. No necesitaba más explicaciones. El 15 de mayo, el aniversario de la desaparición de Paloma. Su hermano nunca hablaba de esa fecha, pero ella sabía que lo atormentaba cada año. Quiero saber todo sobre esa mujer, ordenó Patricia. Y quiero saber por qué ha captado la atención de Ignacio precisamente hoy. Me encargaré personalmente. Patricia se acercó a la ventana nuevamente, dándole la espalda a Sergio. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando amenazas potenciales. Han pasado 25 años, murmuró. 25 años de paz. Nadie puede vincularlos con nada, respondió Sergio con seguridad. Los documentos desaparecieron con ella. Patricia se giró bruscamente. ¿Y si de alguna manera? No completó la frase. No era necesario. Ambos habían participado en demasiados secretos oscuros como para necesitar palabras explícitas. Investigaré a esa florista a fondo, prometió Sergio. Si hay alguna conexión con Paloma, la encontraré. Cuando Sergio se marchó, Patricia extrajo del segundo cajón la fotografía que había mencionado. La imagen capturaba el funeral de sus padres. Ignacio destrozado, sostenido por una joven Paloma, y ella, Patricia, al fondo, con una expresión que solo Sergio había sabido interpretar correctamente. No era solo dolor por la pérdida, era rabia, resentimiento y algo más, porque solo Patricia sabía que el accidente de avión no había sido realmente un accidente. Había sido su primer paso para tomar lo que por derecho le pertenecía, un paso que se vio frustrado por el testamento que favorecía a Ignacio, y luego por la intromisión de aquella joven impertinente que resultó ser mucho más astuta de lo que aparentaba. El día en que Paloma desapareció, Patricia había orquestado cuidadosamente cada detalle para que pareciera una fuga. Las pruebas del supuesto amante, los testigos comprados, incluso la nota falsificada que dejó destrozado a Ignacio, había sido el golpe maestro para quitar de su camino a la única persona que había descubierto sus manejos financieros irregulares y que tenía la influencia suficiente sobre Ignacio para destruirla. Guardó la fotografía y tomó su teléfono, marcando un número privado. Necesito vigilancia completa sobre Ignacio, ordenó sin preámbulos. Y quiero información exhaustiva sobre una tal Mariana Flores, edad, familia, historial completo, todo. Mientras colgaba, un presentimiento inquietante se instaló en su pecho. Había algo en esta situación que le recordaba demasiado al pasado. A veces, pensó con amargura, los secretos mejor enterrados tienen la desagradable costumbre de regresar a la superficie cuando menos se los espera. Y Patricia de la Vega no estaba dispuesta a perder todo lo que había construido durante estos 25 años, no por una simple florista, no otra vez. El mercado de flores de Oaxaca estallaba en colores bajo el sol de la mañana. Mariana Flores terminaba de organizar su puesto.
colocando los últimos ramos de cempasúchil que había recogido al amanecer. Sus dedos ágiles trabajaban con la precisión de quien ha crecido entre pétalos y tallos. ¡Qué preciosidad de girasoles, Marianita!, exclamó doña Lupe desde el puesto vecino. ¿Los traes de tu jardín? Mariana asintió con una sonrisa, mientras rociaba agua sobre las flores. Los planté hace 3 meses. Este año han salido especialmente grandes. Su pequeña casa a las afueras de la ciudad era conocida por tener el jardín más exuberante del barrio, un paraíso de colores que había sido su refugio desde niña. A media mañana, tras vender varios arreglos, Mariana cerró temporalmente su puesto. Era jueves. Día de visitar a Filomena, compró pan dulce en la panadería de la esquina y emprendió el camino hacia la modesta casa donde había crecido. Filomena Gutiérrez ya la esperaba en el porche, sentada en su mecedora de mimbre, a sus 78 años. El tiempo había curvado su espalda y blanqueado por completo su cabello, pero sus ojos negros mantenían la viveza y determinación que siempre la habían caracterizado. «Mi niña», exclamó al verla llegar. Estaba empezando a preocuparme. Mariana besó la frente arrugada de la anciana. «Perdona el retraso, madrecita. El mercado estaba lleno de turistas hoy». Entraron juntas a la casa donde cada objeto contaba una historia. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Filomena de joven, vestida con el uniforme de sirvienta de una mansión elegante. Mariana en diferentes etapas de su crecimiento, siempre sonriente, pero ninguna fotografía de la madre biológica de Mariana. Era una ausencia que Mariana había notado desde niña, un vacío en su historia personal que Filomena nunca había llenado completamente. «Te he traído tus medicinas», dijo Mariana, sacando varias cajas de la bolsa. «Y el doctor Sánchez dice que debes ir la próxima semana para los análisis». Filomena hizo un gesto de fastidio. «Ese médico exagera. Estoy perfectamente bien para mi edad». La tos seca que interrumpió sus palabras contradecía su afirmación. Mariana fingió no notarlo mientras preparaba té en la cocina. Sabía que a la orgullosa mujer que la había criado no le gustaba mostrar debilidad. «¿Y cómo te fue en la capital?», preguntó Filomena cambiando de tema. «¿Vendiste bien en el parque?». Mariana sirvió el té y se sentó frente a ella. «Me fue muy bien, aunque pasó algo extraño». Le contó sobre el hombre elegante que se había quedado paralizado al escucharla cantar, su interés por Alma Perdida, y cómo había comprado todas sus rosas blancas pagando el triple de su valor. Mientras hablaba, no percibió cómo el rostro de Filomena perdía color, ni cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. «¿Te dijo su nombre?», preguntó la anciana con voz tensa. «Sí, Ignacio de la Vega, por su traje y sus modales. Debe ser alguien importante». La taza en las manos de Filomena tembló visiblemente. «No debes volver a ese parque, niña». Mariana la miró sorprendida. «¿Por qué no? Es donde mejor vendo en Ciudad de México». Es peligroso», balbuceó Filomena. «Esa zona está llena de delincuentes. Madrecita, llevo 3 años vendiendo allí y nunca he tenido problemas», respondió Mariana, extrañada por la reacción desproporcionada. Además, ese señor parecía muy respetable. Filomena dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. «Prométeme que no volverás a ese parque». Mariana tomó las manos de la anciana entre las suyas, notando su fragilidad. «¿Qué te pasa? Te has puesto pálida». «Es por ese hombre. ¿Lo conoces?». Un acceso de tos interrumpió a Filomena antes de que pudiera responder. Era más fuerte que los anteriores, y Mariana se levantó alarmada para traerle agua. «Estoy bien», insistió la anciana cuando recuperó el aliento. «Son los años, niña. No te preocupes». Pero Mariana conocía demasiado bien a la mujer que la había criado. Había algo más, algo relacionado con aquel hombre y la canción. «Madrecita, siempre me has dicho que Alma Perdida era una canción de familia, que mi madre biológica te la enseñó. ¿Tiene algo que ver con ese hombre?». Filomena apartó la mirada, fijándola en una vieja fotografía de Mariana de niña sentada al piano. «No es el momento, Mariana. Nunca es el momento», respondió ella con un deje de frustración. «Siempre que pregunto sobre mi madre, me dices lo mismo, que murió en el parto, que era una mujer maravillosa, que me quiso mucho en el poco tiempo que me tuvo en su vientre. Pero nunca me has mostrado una foto suya, nunca me has dicho su nombre completo, nunca me has hablado de mi padre». La anciana cerró los ojos, como si el peso de un secreto demasiado grande la aplastara. «Lo hice por tu bien, mi niña.
murmuró. Todo lo que he hecho siempre ha sido para protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? Filomena no respondió. En su lugar, se levantó lentamente y se dirigió a la pequeña habitación que usaba como dormitorio. Regresó minutos después con una caja de madera tallada que Mariana nunca había visto. «Pronto tendrás que saberlo todo», dijo con voz cansada. «Pero aún no. Cuando llegue el momento, esta caja te dará las respuestas». Mariana observó la caja con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Por qué no ahora?» «Porque hay peligros que no comprendes», respondió Filomena, guardando nuevamente la caja. «Y porque necesito estar segura». El resto de la visita transcurrió en una tensión inusual. Cuando Mariana se despidió, notó cómo la mirada de Filomena la seguía con una intensidad inquietante, como si temiera que fuera la última vez que la vería. De regreso al mercado, una sensación extraña la acompañó, la impresión de ser observada. Se giró varias veces, pero solo veía a los habituales transeúntes de Oaxaca. Lo que no vio fue al hombre de traje oscuro que la fotografiaba discretamente desde un coche estacionado, ni cómo enviaba esas imágenes a un número de teléfono en Ciudad de México. Esa noche, mientras cerraba su florería, Mariana no podía quitarse de la cabeza la reacción de Filomena. Por primera vez en sus 24 años, sentía que el misterio sobre sus orígenes comenzaba a tomar forma. Se sentó al pequeño piano que Filomena había insistido en que aprendiera a tocar desde niña. Sus dedos encontraron automáticamente las notas de Alma Perdida, aquella melodía que, según Filomena, era lo único que su madre biológica le había dejado como herencia. Mientras tocaba, la imagen de aquel hombre elegante en el parque volvió a su mente, la forma en que se había quedado paralizado al escuchar la melodía, como si hubiera visto un fantasma. Ignacio de la Vega. Tendría que averiguar quién era. Demasiado absorta en sus pensamientos, Mariana no notó la silueta que se movía en las sombras fuera de su ventana. Un hombre que memorizaba cada detalle de su rutina, cada rincón de su modesta casa, mientras informaba por teléfono. «Sí, señor Montero, la tengo vigilada. Procedo con el siguiente paso, del otro lado de la línea, en su lujoso apartamento de Ciudad de México». Sergio Montero sonreía con satisfacción mientras observaba las fotografías de Mariana que acababan de llegar a su teléfono. «No, solo vigílala por ahora», ordenó. «Necesito saber más antes de actuar, especialmente sobre su relación con la vieja Filomena». La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, y la inquietante similitud entre Mariana y la desaparecida Paloma no era algo que pudiera ignorarse. 3 días después de la visita de Mariana, Filomena se sentía peor. La tos se había intensificado y una fiebre persistente la mantenía postrada en cama. Rechazó llamar al médico pese a la insistencia de su vecina doña Carmela, quien le llevaba comida y medicinas. «Ya se me pasará», insistía la anciana con obstinación, pero en la soledad de su habitación, Filomena sabía que no era así. Algo estaba cambiando en su interior, podía sentirlo, y el encuentro entre Mariana e Ignacio, que tanto había temido durante 25 años, finalmente había ocurrido. «Es una señal», pensó mientras observaba la lluvia golpear contra su ventana. Esa noche, cuando la fiebre le dio una tregua, tomó una decisión. Con pasos inseguros se dirigió al pequeño altar en la esquina de su habitación. Tras la imagen de la Virgen de Guadalupe, ocultaba la llave de un viejo baúl guardado en el desván. Subir las escaleras supuso un esfuerzo monumental. Cada peldaño era una batalla contra su cuerpo debilitado. Finalmente alcanzó el desván polvoriento. Iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba por una claraboya, el baúl estaba donde siempre, cubierto por una manta desgastada. Al abrirlo, el aroma a naftalina y papel viejo inundó sus fosas nasales. Rebuscó entre fotografías amarillentas y cartas antiguas hasta encontrar lo que buscaba. Un paquete envuelto en seda negra y sellado con cera roja. Lo que contenía aquel paquete había permanecido oculto durante un cuarto de siglo. Era la promesa que había hecho a una mujer moribunda, un secreto que había jurado proteger con su vida. Pero los juramentos a los muertos deben ceder ante las necesidades de los vivos, pensó mientras bajaba cuidadosamente las escaleras. A la mañana siguiente, Mariana encontró a Filomena peor de lo que esperaba. La anciana respiraba con dificultad y apenas podía incorporarse en la cama. «Tienes que ver a un médico», insistió alarmada. Filomena negó débilmente. «No hay tiempo para eso. Mi niña, hay algo que debes saber».
Con manos temblorosas señaló hacia la mesita de noche donde reposaba el paquete envuelto en seda. Ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Mariana tomó el paquete, notando su peso y la cera roja que lo sellaba. ¿Qué es esto? Tu herencia, respondió Filomena con voz débil. El secreto que he guardado desde antes de tu nacimiento. Con dedos inseguros, Mariana rompió el sello. Dentro encontró un diario de cuero marrón, gastado por el tiempo, y un sobre cerrado. El diario tenía grabadas unas iniciales, P.I.M. Era de tu madre, explicó Filomena. Paloma Mendoza. Mariana acarició las iniciales con reverencia. Por primera vez tenía algo tangible de su madre, algo más allá de las vagas descripciones que Filomena le había proporcionado a lo largo de los años. Ahí está toda la verdad, continuó la anciana. ¿Quién era tu madre? ¿Por qué desapareció? ¿Quién es tu padre? Mi padre. Mariana levantó la mirada, sorprendida. ¿Está vivo? Filomena asintió lentamente. Se llama Ignacio de la Vega. La revelación cayó sobre Mariana como un balde de agua helada. El elegante empresario del parque, el hombre que se había quedado paralizado al escucharla cantar, el hombre del parque, murmuró, atónita. No fue casualidad que te encontrara, tosió Filomena. Fue el destino cerrando su círculo. Con manos temblorosas, Mariana abrió el diario. La primera página estaba fechada 25 años atrás. La caligrafía elegante pero apresurada revelaba la angustia de quien la escribió. Querida hija, si estás leyendo esto, significa que yo no pude estar contigo como deseaba desesperadamente. No sé si algún día conocerás estas palabras, pero escribo con la esperanza de que así sea, que algún día comprendas que abandonar a tu padre fue la decisión más dolorosa de mi vida, pero también la única forma de protegerte. Las lágrimas nublaron la vista de Mariana. La voz de su madre, silenciada por la muerte, finalmente le hablaba a través del tiempo. No comprendo, dijo, secándose las lágrimas. ¿Protegerme de qué? Filomena cerró los ojos, como reuniendo fuerzas. Sigue leyendo. Todo está ahí. Mariana pasó las páginas con cuidado. El diario relataba cómo Paloma, mientras trabajaba en las oficinas de La Vega, había descubierto documentos comprometedores en el despacho de Patricia, la hermana de Ignacio, pruebas de un masivo desvío de fondos de las empresas hacia cuentas en las Islas Caimán. Al confrontar a Patricia, Paloma, entonces embarazada de 2 meses, fue amenazada de muerte. No puedo arriesgarme a denunciarla, escribía Paloma. Patricia tiene a la policía local en su bolsillo. Sería mi palabra contra la suya, y ahora que llevo una vida dentro de mí, tu vida, no puedo arriesgarme, Filomena. La fiel ama de llaves que sirvió a la familia durante décadas me ha alertado que Patricia planea un accidente para silenciarme. Solo hay una salida: desaparecer. Mariana levantó la mirada hacia Filomena, que observaba su reacción con ojos cansados. Tú trabajabas para los de La Vega, dijo, comprendiendo por fin la conexión. Filomena asintió. Durante 30 años serví en esa casa. Vi crecer a Ignacio y Patricia. Vi llegar a Paloma y cómo iluminó la vida de todos. Y vi la oscuridad que Patricia traía consigo. Mariana continuó leyendo. Las páginas relataban el plan de escape, la nota falsificada para Ignacio, el viaje secreto a Oaxaca donde Filomena tenía familia, la espera angustiosa del nacimiento, y luego, el trágico desenlace. Las complicaciones empezaron en la madrugada. Narraba Filomena en las últimas páginas, escritas con una caligrafía diferente. Paloma luchó valientemente, pero la hemorragia era demasiado severa. Los médicos hicieron todo lo posible, pero solo pudieron salvar a la bebé. Antes de morir, me hizo prometer 3 cosas. Criar a su hija con amor. Nunca contar a Ignacio sobre la niña a menos que fuera absolutamente seguro, y enseñarle la canción Alma Perdida, un código musical que contiene, en las notas específicas, la ubicación de los documentos que incriminan a Patricia. Mariana dejó caer el diario sobre su regazo. Su mente intentaba procesar todo lo que acababa de descubrir. No solo era hija de un poderoso empresario, sino que su madre había muerto protegiendo pruebas de un crimen. La canción, murmuró. Por eso insististe tanto en que aprendiera a tocarla. Filomena asintió débilmente. Era el legado de tu madre, su forma de asegurar que algún día pudiera hacerse justicia.
¿Y los documentos? ¿Dónde están? Escondidos en un compartimento secreto del piano de la mansión de La Vega. Tu madre los ocultó allí antes de huir, sabiendo que Patricia nunca los encontraría. La melodía contiene el código para abrir ese compartimento. Un violento acceso de tos interrumpió a Filomena. Mariana corrió a buscar agua, pero cuando regresó, notó con alarma que la anciana respiraba con mayor dificultad. «Tengo que llevarte al hospital», dijo, tomando su teléfono. «No hay tiempo». Filomena tomó su mano con sorprendente fuerza. «Escúchame, Mariana. Patricia es peligrosa. Si descubre quién eres realmente, hará lo mismo que intentó hacer con tu madre. Debes ser cautelosa. Ven conmigo a Ciudad de México», suplicó Mariana. «Juntas podemos hablar con mi padre, mostrarle el diario». Filomena negó con la cabeza. «Mi tiempo se acaba, mi niña. He cumplido mi promesa a tu madre manteniéndote a salvo todos estos años. Ahora depende de ti decidir qué hacer con la verdad», señaló el sobre que acompañaba al diario. «Ahí hay una prueba, un análisis de ADN que hice en secreto hace 5 años, cuando tomé un cabello de Ignacio durante una visita a las oficinas. Confirma que es tu padre. También hay una fotografía de tu madre, la única que pude salvar». Mariana abrió el sobre con manos temblorosas. La fotografía mostraba a una joven hermosa de unos 20 años, con los mismos ojos y el mismo lunar que ella. Abrazaba a un joven Ignacio frente a una fuente. Ambos irradiaban felicidad. Al reverso, una inscripción: Paloma e Ignacio, primavera de 2000. Por primera vez, Mariana veía el rostro de su madre. La similitud entre ambas era innegable, como verse a sí misma en un espejo del pasado. «Tienes que descansar», dijo, guardando cuidadosamente el diario y la fotografía. «Mañana hablaremos más». Pero mientras arropaba a Filomena, la anciana tomó su mano una última vez. «Prométeme que serás prudente», susurró, «y que tocarás Alma Perdida en el piano de la mansión. Es la única forma de completar lo que tu madre comenzó». Esa noche, mientras Filomena finalmente dormía, Mariana tomó la decisión más importante de su vida. Iría a Ciudad de México para encontrar a su padre y descubrir los documentos que su madre había ocultado. Lo que no sabía era que, oculto entre las sombras frente a la casa, el mismo hombre que la había estado vigilando informaba de todo a Sergio Montero. «La vieja está enferma», decía en voz baja, «y parece que le ha entregado algo importante a la chica. Un diario, creo, en Ciudad de México». Sergio frunció el ceño al recibir la información. «Síguela a donde vaya», ordenó, «y si intenta contactar con Ignacio de La Vega, avísame inmediatamente». El círculo se estaba cerrando, y los secretos enterrados durante 25 años estaban a punto de salir a la luz. La oficina de Carlos Ramírez, situada en un discreto edificio del barrio de Polanco, era sobria y funcional. Nada en ella revelaba que su propietario manejaba los secretos de las familias más poderosas de México. Ignacio de La Vega observaba por la ventana mientras esperaba, su figura alta reflejada en el cristal junto al perfil de la ciudad. «Disculpe la tardanza, don Ignacio», dijo Ramírez al entrar, portando una carpeta negra. El tráfico estaba imposible. Ignacio se giró sin mostrar impaciencia. En sus negocios había aprendido que algunas cosas no pueden acelerarse, y la información meticulosa era una de ellas. «¿Tienes lo que te pedí?». Ramírez asintió, colocando la carpeta sobre el escritorio de madera oscura. A sus 50 años, este ex policía convertido en investigador privado tenía la reputación de ser tan discreto como eficiente. «Todo lo que pude encontrar sobre Mariana Flores está aquí», dijo, abriendo la carpeta. «Y debo decir que los resultados son sorprendentes». Ignacio se sentó frente a él, manteniendo su expresión impasible. «Mariana Flores, 24 años», comenzó Ramírez. Nacida en Oaxaca el 17 de agosto del 2000, Ignacio sintió un escalofrío. Exactamente 3 meses después de la desaparición de Paloma. «Padres, eso es lo interesante». Ramírez extrajo varias fotografías. Su certificado de nacimiento indica «madre desconocida», fallecida durante el parto. Sin mención del padre, fue registrada por Filomena Gutiérrez, quien figura como su tutora legal. Ignacio tomó la fotografía de Mariana. Verla nuevamente, incluso en papel, provocó la misma conmoción que sintió en el parque. Filomena Gutiérrez. El nombre le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Ramírez deslizó otra fotografía.
esta vez de una mujer mayor, Filomena Gutiérrez, 78 años. Trabajó durante 30 años como ama de llaves para una familia adinerada de la capital. La memoria de Ignacio se activó de golpe. «Para mi familia», murmuró. «Filomena trabajó para nosotros hasta…». Se detuvo, haciendo cálculos mentales. Hasta aproximadamente la época en que Paloma desapareció. Ramírez asintió, observando cuidadosamente la reacción de su cliente. Exactamente, se jubiló inesperadamente y se mudó a Oaxaca 3 meses después de la desaparición de su esposa. La habitación pareció quedarse sin aire. Las coincidencias eran demasiadas para ser casuales. La canción, el lunar, la fecha de nacimiento. Filomena. Hay más, continuó Ramírez. Comparé fotografías de su esposa Paloma con Mariana. Extrajo un análisis facial computarizado que superponía ambos rostros, señalando puntos de coincidencia en los pómulos, la forma de los ojos, la línea de la mandíbula. La similitud era innegable. El parecido es de un 89% según el software forense, explicó. Un porcentaje típico entre madre e hija. Ignacio se levantó de golpe, incapaz de contener su agitación. «¿Estás diciendo que Mariana podría ser?» «No estoy afirmando nada concluyente», interrumpió Ramírez con cautela profesional. «Pero los indicios son suficientes para justificar una prueba de ADN». Ignacio caminó hacia la ventana, intentando ordenar el torbellino de pensamientos y emociones. Durante 25 años había creído que Paloma lo había abandonado, posiblemente por otro hombre. La nota que dejó nunca había tenido sentido para él. «Perdóname, amor mío, pero no puedo continuar. Esta es la única forma de proteger lo que más amamos». Ahora esas palabras cobraban un significado completamente nuevo. Lo que más amamos no era un quién, sino un qué, un hijo. «La vigilancia sobre Mariana ha revelado algo más», añadió Ramírez. «Filomena parece estar gravemente enferma. Mariana ha estado cuidándola intensamente estos días». Ignacio se volvió hacia él. «Necesito que sigas investigando, y quiero una reunión con ella». «¿Con Mariana?» «No, con Filomena. Si alguien conoce toda la verdad, es ella». Ramírez asintió, haciendo anotaciones. «Una cosa más, don Ignacio», dijo con voz cautelosa. «No soy el único investigando a Mariana Flores». Ignacio frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Uno de mis contactos me informó que hay otro hombre vigilándola. Un profesional, por su forma de operar. Alguien que trabaja para intereses corporativos». «Sergio Montero», aventuró Ignacio. Ramírez se encogió de hombros. «Es posible. El perfil encaja con sus métodos». Ignacio sintió una oleada de inquietud. Si Sergio estaba investigando a Mariana, significaba que Patricia estaba involucrada. Y si su hermana había descubierto la posible conexión. «Necesitamos acelerar esto», dijo con firmeza. «Consigue esa prueba de ADN lo antes posible y organiza un encuentro con Filomena de inmediato. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en la Torre de la Vega, Patricia recibía su propio informe. «La chica es idéntica a Paloma», informaba Sergio, mostrándole fotografías de Mariana. «Y hay más. Filomena Gutiérrez, nuestra antigua ama de llaves, es quien la crió». Patricia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Siempre había sospechado que Paloma estaba embarazada cuando desapareció, pero después de tantos años sin rastro, había llegado a creer que su secreto estaba a salvo. «¿Crees que Ignacio ya lo sabe?», preguntó, intentando mantener la compostura. «No estoy seguro», respondió Sergio, «pero ha contratado a Ramírez, y ese hombre es bueno. Si no lo sabe ya, lo descubrirá pronto». Patricia se levantó y caminó hacia su caja fuerte oculta tras un cuadro. Extrajo un pequeño archivo y lo hojeó con expresión sombría. «Tenemos que adelantarnos», decidió. «¿Qué sabemos de Filomena? Está muy enferma, posiblemente terminal, y parece que le ha dado algo importante a Mariana. Un diario o documentos». Los ojos de Patricia se entrecerraron. ¿Un diario? La posibilidad de que existieran registros escritos de lo ocurrido 25 años atrás era su peor pesadilla. «¿Estás seguro?» «No completamente, pero nuestro hombre vio a la chica guardando algo con mucho cuidado después de hablar con la vieja». Patricia golpeó el escritorio con fuerza. «Necesito saber exactamente qué es, y necesito que te encargues de Filomena antes de que pueda hablar con Ignacio». Sergio la miró fijamente. «Encargarme, lo que sea necesario», respondió ella con frialdad. «¿No hemos llegado hasta aquí?
para que una anciana moribunda lo arruine todo. Y la chica, Patricia reflexionó un momento. Si es hija de Ignacio, mi hermano moverá cielo y tierra para protegerla una vez lo descubra. Debemos actuar con cautela. Extrajo una antigua llave de su joyero personal. Esta abre la puerta del sótano de la casa de verano en Cuernavaca, explicó. Si es necesario, llévala allí. Nadie la encontrará. Sergio guardó la llave, consciente de lo que implicaban esas palabras. En 25 años de servicio a Patricia, había cruzado muchas líneas, pero nunca habían planificado el secuestro de la sobrina de su jefa, aunque tampoco habían planificado la muerte de Paloma. Y sin embargo, había ocurrido. ¿Y si Ignacio ya tiene pruebas? Patricia sonrió con frialdad. Entonces tendremos que crear nuestra propia versión de la historia, una en la que Filomena secuestró a la hija de Paloma por codicia, ocultándola de su padre legítimo durante 2 décadas. Trágico, pero creíble. En ese momento, el teléfono de Sergio vibró. Un mensaje de su informante en Oaxaca. La chica ha comprado un billete de autobús a Ciudad de México para mañana, informó, leyendo el mensaje. Parece que viene directamente hacia nosotros. Patricia entrelazó sus dedos, evaluando esta nueva información. Perfecto. Déjala llegar. Quiero ver qué hace, a quién contacta. Mientras tanto, ocúpate de Filomena. No podemos permitir que cuente su versión de la historia. Mientras 2 investigaciones avanzaban paralelamente desde extremos opuestos, Mariana, ajena a los peligros que la acechaban, preparaba su maleta en Oaxaca. El diario de su madre y la fotografía descansaban seguros en el fondo, junto con los documentos de ADN que confirmaban su parentesco con Ignacio de la Vega. En su pequeña habitación, observó por última vez el piano donde había aprendido Alma Perdida. La melodía que ahora sabía era mucho más que una canción. Era la llave a un secreto que había costado la vida de su madre y que podría cambiar el destino de toda una familia. En el hospital local, Filomena había sido ingresada de urgencia tras un empeoramiento repentino. Mientras los médicos luchaban por estabilizarla, la anciana murmuraba débilmente un nombre entre delirios febriles. Ignacio, perdónanos, teníamos que protegerla. Lo que ninguno de los implicados sabía era que en una oficina legal del centro de Ciudad de México, un sobre sellado había permanecido intacto durante 25 años, con instrucciones específicas de ser entregado a Ignacio de la Vega si algo le ocurría a Filomena Gutiérrez, y la notificación de su hospitalización acababa de activar el protocolo. La Torre de la Vega se alzaba imponente en el corazón financiero de Ciudad de México, un coloso de cristal y acero que dominaba el skyline como símbolo del poder familiar. Mariana la contempló desde la acera, sintiendo un nudo en el estómago. Dentro de ese edificio trabajaba el hombre que, según el diario de su madre, era su padre. Había llegado a la capital esa misma mañana, con el corazón dividido entre la emoción del descubrimiento y la preocupación por Filomena, que seguía hospitalizada. Antes de partir, le había prometido a la anciana que sería prudente, pero no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Vestida con su mejor conjunto, una falda azul marino y una blusa blanca que reservaba para ocasiones especiales, y con un ramo de rosas blancas como pretexto, Mariana respiró hondo y cruzó las puertas giratorias. El vestíbulo era un espacio intimidante de mármol y luz indirecta. En el centro, un mostrador circular estaba atendido por recepcionistas impecablemente uniformadas. «Buenos días», saludó Mariana, intentando que su voz sonara segura. «Traigo un arreglo floral para las oficinas principales». La recepcionista la evaluó con mirada crítica. «¿De qué florería?» «Flores de Oaxaca», improvisó Mariana. «Es un pedido especial para...». Dudó un instante. «Don Ignacio de la Vega». La mención del nombre provocó un cambio sutil en la actitud de la recepcionista. «No tenemos registrado ningún pedido», respondió con frialdad. «Y el señor de la Vega no recibe visitas sin cita previa». Mariana iba a insistir cuando una voz masculina intervino a sus espaldas. «Yo me encargaré, Sofía». Al girarse, Mariana se encontró frente a un hombre alto de unos 55 años, cabello canoso rapado y porte militar. Vestía un traje oscuro impecable y la observaba con intensidad desconcertante. «Sergio Montero, jefe de seguridad», se presentó, extendiendo su mano. «¿Puedo preguntar quién envía estas flores?» Mariana estrechó su mano, notando la firmeza excesiva del apretón. «Son un regalo personal», respondió,
sosteniendo su mirada. Conocí brevemente a don Ignacio en el Parque Chapultepec. Me compró todas mis rosas y pensé en devolverle el gesto. Sergio esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué considerado. Permítame acompañarla». Mientras subían en el ascensor privado, Mariana sentía la mirada de Sergio analizándola. Había algo inquietante en aquel hombre, una frialdad calculadora que la ponía en alerta. «¿Primera vez en este edificio?», preguntó él con aparente casualidad. «Sí», respondió Mariana. «Es impresionante». «Lo es. La familia de la Vega ha construido un imperio en 3 generaciones». Hizo una pausa. «De Oaxaca», dijo. El ascensor se detuvo antes de que Mariana pudiera responder. Las puertas se abrieron directamente a un recibidor elegante donde una asistente los recibió con expresión sorprendida. «Don Ignacio está en una llamada importante», informó la mujer a Sergio. «Interrumpiremos cuando termine», respondió él, guiando a Mariana hacia una sala de espera. «¿Le apetece un café mientras tanto?». 10 minutos después, cuando Mariana comenzaba a sentir que había cometido un error, la puerta del despacho principal se abrió. Ignacio de la Vega apareció en el umbral, apuesto y distinguido en su traje gris oscuro. Se detuvo en seco al verla, como aquella primera vez en el parque. «Señorita Flores», dijo con voz controlada, aunque Mariana percibió el ligero temblor. «¡Qué sorpresa! Trajo estas flores para usted», intervino Sergio, observando atentamente el intercambio. «Un gesto de agradecimiento, según dice». Ignacio tomó el ramo con una sonrisa contenida. «Rosas blancas, mis favoritas. Lo mencionó aquel día en el parque», respondió Mariana, consciente de la intensidad con que él la miraba. Un silencio cargado de tensión se instaló entre ellos. Finalmente, Ignacio pareció tomar una decisión. «Sergio, asegúrate de que no me interrumpan durante la próxima hora, señorita Flores. ¿Me acompañaría a mi despacho?». La mirada de desconfianza que Sergio lanzó a Mariana no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «Por supuesto, don Ignacio», respondió con una sonrisa tensa. «Me aseguraré de que nadie los moleste». El despacho de Ignacio ocupaba toda la esquina del piso ejecutivo, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Estaba decorado con elegancia sobria, madera oscura, piezas de arte contemporáneo y, sorprendentemente, un pequeño piano de cola en un rincón. «Por favor, siéntese», ofreció Ignacio, cerrando la puerta. «¿Le apetece algo de beber?». «No, gracias», respondió Mariana, observando disimuladamente las fotografías enmarcadas sobre una consola. En ninguna aparecía su madre. Ignacio colocó las rosas en un jarrón con cuidado casi reverencial, antes de sentarse frente a ella. «No esperaba volver a verla», dijo finalmente. «Al menos no tan pronto». Mariana reunió todo su valor. «No vine solo a traer flores», confesó. «Vine porque necesito saber por qué reaccionó así cuando me escuchó cantar Alma Perdida». La expresión de Ignacio se tensó visiblemente. «Es una canción muy personal para mí». «También lo es para mí», respondió Mariana. «Mi madre adoptiva me la enseñó desde pequeña. Dijo que era muy importante que la aprendiera correctamente». «Su madre adoptiva». Ignacio se inclinó ligeramente hacia adelante. «Se refiere a Filomena Gutiérrez». La sorpresa paralizó a Mariana. «¿Cómo sabe?». «He estado investigando», reconoció él sin rodeos. «Desde que nos encontramos en el parque». Se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda momentáneamente, como si necesitara reorganizar sus pensamientos. «Hay demasiadas coincidencias, señorita Flores. La canción, su parecido con alguien que conocí, su conexión con Filomena». Mariana se levantó también, consciente de que había llegado el momento. «No son coincidencias», dijo con voz firme. «Y creo que usted ya lo sabe». Ignacio se giró para mirarla, su expresión una mezcla de esperanza y temor. «Necesito estar seguro», murmuró, después de 25 años de creer una mentira. «Necesito certezas». Mariana extrajo de su bolso la fotografía que Filomena le había entregado. «Mi madre no lo abandonó voluntariamente», dijo, extendiendo la imagen hacia él. «Lo hizo para protegerme». Ignacio tomó la fotografía con manos temblorosas, la imagen que no había visto en un cuarto de siglo. Él y Paloma frente a la fuente del Parque Chapultepec, radiantes de felicidad. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con voz quebrada. «De Filomena, junto con esto». Le entregó el informe de ADN.
Ignacio lo leyó rápidamente, su rostro palideciendo al comprender las implicaciones. «Eres su hija», completó Mariana. La hija de Paloma y suya. Ignacio se dejó caer en su sillón, abrumado. «Todos estos años», murmuró. «Creí que me había abandonado, que habíamos sido solo un capítulo en su vida. No fue así», respondió Mariana, sentándose nuevamente. «Filomena me entregó su diario. En él explica todo. Cómo descubrió documentos comprometedores sobre su hermana Patricia. Cómo fue amenazada cuando estaba embarazada de mí. Cómo decidió desaparecer para protegernos». A medida que Mariana relataba la historia contenida en el diario, vio cómo el rostro de Ignacio pasaba de la conmoción al dolor y finalmente a una rabia contenida. «¿Patricia?» Su voz era apenas un susurro. «Mi propia hermana amenazó a Paloma. Según el diario, Paloma descubrió pruebas de un desvío masivo de fondos de las empresas. Al confrontar a Patricia, fue amenazada. Filomena, que había escuchado todo, le advirtió que Patricia planeaba silenciarla permanentemente. Ignacio se levantó de golpe, caminando por la habitación como un animal enjaulado. «Durante 25 años he trabajado junto a la mujer que destruyó mi familia», dijo con amargura. «He compartido el legado de nuestros padres, con quien posiblemente…». Se detuvo, un pensamiento terrible formándose en su mente. Si Patricia fue capaz de amenazar a mi esposa embarazada, dejó la frase incompleta. Pero Mariana comprendió. «El diario menciona algo más», dijo con cautela, «sobre el accidente de avión de sus padres. Paloma escribió que sospechaba que no fue un accidente, pero no tenía pruebas». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. La voz de Sergio sonó al otro lado. «Don Ignacio, perdone la interrupción. Ha llegado un mensajero con un sobre urgente que requiere su firma personal». Ignacio miró a Mariana con intensidad. «Continuaremos esta conversación», prometió en voz baja. «Pero por ahora, nadie debe saber quién eres realmente. Patricia tiene ojos y oídos en todas partes». Abrió la puerta lo justo para recibir el sobre. Al firmarlo, el mensajero murmuró algo que Mariana no alcanzó a escuchar. Ignacio cerró la puerta nuevamente, su expresión completamente alterada. «Filomena está hospitalizada en estado crítico», informó, rasgando el sobre. «Y esto acaba de llegar de una notaría». Del sobre extrajo un documento sellado junto con una llave antigua, a ser entregado a Ignacio de la Vega en caso de fallecimiento o incapacidad grave de Filomena Gutiérrez. Leyó en voz alta. Sus miradas se encontraron, comprendiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Es la llave de la sala de música de nuestra antigua mansión», explicó Ignacio. «Donde está el piano de Paloma». Mariana sintió un escalofrío al recordar las últimas palabras de Filomena. «Toca alma perdida en el piano de la mansión. Es la única forma de completar lo que tu madre comenzó. Necesito ver ese piano», dijo con urgencia. «Filomena me dijo que la melodía contiene un código para abrir un compartimento secreto. Ahí es donde mi madre escondió las pruebas contra Patricia». Ignacio asintió, guardando cuidadosamente la llave. «Te llevaré esta noche», decidió. «Pero debemos ser extremadamente cautelosos. Si Patricia sospecha quién eres o por qué estás aquí». Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. El peligro que había obligado a Paloma a desaparecer 25 años atrás seguía muy presente. Lo que ninguno de los dos advirtió fue el pequeño dispositivo de escucha instalado bajo el escritorio de Ignacio, ni que cada palabra de su conversación estaba siendo transmitida directamente al teléfono de Sergio Montero. El coche de Ignacio avanzaba silenciosamente por las calles desiertas de Lomas de Chapultepec. La noche había caído sobre Ciudad de México, envolviendo la zona residencial en un manto de oscuridad apenas interrumpido por farolas ocasionales. Tras el volante, Ignacio conducía con expresión tensa, comprobando periódicamente que nadie los seguía. «¿Estás seguro de que no había nadie vigilando?», preguntó Mariana, mirando nerviosamente por la ventanilla trasera. «Tomé precauciones», respondió Ignacio. «Salimos por el estacionamiento privado y cambié de coche 3 calles más adelante, un viejo truco que aprendí de los años difíciles». Mariana asintió, apretando contra su pecho el bolso donde guardaba el diario de su madre. Las últimas horas habían sido una montaña rusa emocional, el reconocimiento mutuo, las revelaciones sobre Patricia, y ahora esta salida clandestina hacia la antigua mansión familiar. «¿Hace cuánto que no vives allí?»,
Preguntó, intentando calmar sus nervios. Desde hace unos 15 años, respondió Ignacio, girando en una calle arbolada. Después de perder a Paloma, la casa se volvió demasiado grande, demasiado vacía. Conservé la propiedad, pero me mudé a un ático en el centro. El único lugar que mantuve intacto fue la sala de música, completó Mariana. Ignacio asintió. Nunca pude deshacerme de nada que le perteneciera, especialmente su piano. El coche redujo la velocidad y entró en un camino privado flanqueado por árboles centenarios. Al final, emergió una imponente mansión de estilo colonial español, con paredes blancas y tejas rojizas. A pesar de estar deshabitada, el jardín estaba perfectamente mantenido. «Vengo una vez al mes», explicó Ignacio, como si hubiera leído su pensamiento, «para comprobar que todo sigue en orden y para tocar el piano», adivinó Mariana. La mirada sorprendida de Ignacio confirmó su suposición. «¿Cómo lo supiste?» «Mi madre escribió en su diario que tocabas Alma Perdida, con ella, que era vuestra canción especial». Estacionaron en un garaje lateral y entraron por una puerta de servicio. Ignacio desactivó la alarma y encendió solo las luces necesarias. «La sala de música está en el ala este», indicó. «Sígueme y pisa donde yo piso». El suelo de algunas zonas cruje. Avanzaron en silencio por pasillos que parecían sacados de otra época. Retratos familiares observaban su paso. Antiguas generaciones de la Vega que habían construido el imperio que ahora Patricia intentaba controlar, finalmente llegaron a una puerta doble de madera tallada. Ignacio extrajo la llave que había recibido esa tarde y la introdujo en la cerradura. El mecanismo se dio con un suave clic. «Nadie ha entrado aquí en 15 años excepto yo», dijo en voz baja. «Y el personal de limpieza una vez al mes, siempre bajo mi supervisión». Al abrir la puerta, Mariana contuvo el aliento. La sala de música era un espacio amplio y elegante, con ventanales que daban al jardín trasero, estanterías llenas de partituras, y presidiendo el espacio, un magnífico piano de cola Steinway. Era su lugar favorito, murmuró Ignacio, encendiendo una lámpara que bañó la habitación con luz cálida. Pasaba horas aquí cada día. Mariana avanzó como hipnotizada hacia el piano. Podía sentir una conexión inexplicable, como si una parte de su madre permaneciera en aquel instrumento. Pasó los dedos suavemente por la madera pulida. «¿Puedo?», preguntó, señalando el taburete. Ignacio asintió, visiblemente emocionado. «Por favor». Mariana se sentó y levantó la tapa, revelando las teclas de marfil amarillento. Respiró hondo y comenzó a tocar Alma Perdida. Las notas fluyeron de sus dedos con naturalidad, llenando la habitación con aquella melodía agridulce que había sido parte de su vida desde la infancia. Ignacio se quedó inmóvil, transportado 25 años atrás, a las noches en que Paloma tocaba esa misma canción mientras él la observaba desde el sofá, que aún permanecía en el rincón. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Las notas», murmuró de repente acercándose al piano. «Hay algo extraño en ellas». Mariana asintió, sin dejar de tocar. Filomena siempre insistió en que tocara exactamente estas notas, en este orden preciso. Decía que no debía improvisar ni una sola. Ignacio se acercó más, fijándose en el patrón que formaban los dedos de Mariana sobre las teclas. «Espera», dijo de pronto. «Toca solo las notas mi, la, do sostenido, sol, do natural, fa, y repítelas». Mariana obedeció, tocando la secuencia varias veces. «E, a, ses, g, c, f», murmuró Ignacio. «Son letras. Son coordenadas», emocionado, examinó el piano desde todos los ángulos, buscando alguna marca o señal. «¿Coordenadas de qué?», preguntó Mariana. Intrigada, «En el mecanismo interno del piano», respondió Ignacio. «Paloma estudió fabricación de pianos antes de conocerme. Conocía cada parte, cada engranaje. Sabía cómo modificarlo sin alterar su sonido. Con cuidado, removió el panel frontal del piano, revelando las cuerdas y el complejo sistema de macillos y apagadores. «Aquí debe haber algo». Mariana continuó tocando la secuencia de notas, mientras Ignacio examinaba el interior del instrumento. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, Mariana tuvo una idea. «No estamos considerando todo el código», dijo, deteniendo su interpretación. «Mi madre era meticulosa con los detalles.
Según su diario, la melodía completa debe tener significado. Sacó las partituras originales que había encontrado entre las pertenencias de Filomena y las extendió sobre el atril. Mira, hay marcas casi imperceptibles bajo ciertas notas. Ignacio se acercó, entrecerrando los ojos para ver mejor. Tienes razón, pequeños puntos debajo de notas específicas. Mariana tocó solo las notas marcadas, formando una secuencia diferente. Re, la, do, la, si, si, murmuró Ignacio. D, A, C, A, B, B. Es una secuencia numérica, 4, 1, 3, 1, 2, 2. Con renovada determinación, volvió al interior del piano y comenzó a contar cuerdas y macillos según la secuencia. Cuarta cuerda del primer grupo, tercera del siguiente, murmuró mientras trabajaba. Sus dedos se detuvieron de pronto al sentir algo extraño en una de las piezas de madera que sostenía los macillos. Aquí hay algo. Con cuidado. Presionó la pieza en la secuencia indicada por las notas. 4, 1, 3, 1, 2, 2. Un suave clic resonó dentro del piano, y un pequeño compartimento secreto se abrió en la base del instrumento, tan ingeniosamente diseñado que resultaba invisible a simple vista. Ignacio extrajo con manos temblorosas un paquete sellado envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad. «Lo encontramos», murmuró, casi sin poder creerlo. Después de 25 años, llevaron el paquete a una mesa cercana y lo desenvolvieron con sumo cuidado. Contenía varios documentos financieros, algunos en papel oficial de las empresas de La Vega, otros impresos de transacciones bancarias y fotografías de reuniones clandestinas. «Estos son los registros originales de las transferencias a Islas Caimán», dijo Ignacio, examinando los papeles. «Firmas falsificadas con mi nombre, aprobaciones de proyectos fantasma. Patricia ha estado desangrando la empresa durante décadas». Mariana revisaba otro conjunto de documentos. «Hay más. Correos electrónicos entre Patricia y Sergio Montero». Su voz se tensó al leer el contenido. «Están planificando. Oh, Dios mío». Ignacio tomó las hojas que Mariana le tendía. Su rostro palideció al leer la correspondencia que revelaba planes para sabotear el avión de sus padres. «Ella los mató», murmuró con horror. «Mi propia hermana asesinó a nuestros padres para tomar el control de la empresa». El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido metálico que heló la sangre de ambos, el inconfundible chasquido de un arma siendo amartillada. «Qué conmovedor reencuentro familiar», dijo una voz desde la puerta. Padre e hija juntos, por fin. Sergio Montero avanzó hacia ellos, pistola en mano, seguido por dos hombres de aspecto amenazador. Patricia tenía razón al preocuparse. Continuó, señalando los documentos. «Veo que han encontrado el pequeño tesoro de Paloma». Ignacio se colocó instintivamente delante de Mariana. «¿Cómo nos encontraste?» Sergio sonrió con suficiencia. «¿Realmente creías que no habría dispositivos de escucha en tu despacho? Escuché toda vuestra emotiva conversación esta tarde». Se acercó para examinar los documentos sobre la mesa. «Interesante. Después de tantos años buscándolos». Miró a Mariana. «Tu madre fue muy astuta al esconderlos aquí. Una lástima que no fuera lo suficientemente astuta para mantenerse con vida». Mariana dio un paso al frente, con los puños apretados. «¿Qué le hiciste a mi madre?» La sonrisa de Sergio se desvaneció. «Yo no le hice nada. Simplemente la seguí hasta Oaxaca siguiendo órdenes de Patricia». Una persecución estresante para una mujer embarazada. Las complicaciones en el parto fueron desafortunadas, pero no planeadas. Ignacio avanzó hacia él, cegado por la rabia, pero se detuvo cuando Sergio apuntó el arma directamente a su pecho. «Patricia quiere veros a los dos», dijo, haciendo un gesto a sus hombres para que recogieran los documentos. «Tiene mucho que explicaros antes de que desaparezcáis, esta vez definitivamente». Mientras los conducían fuera de la mansión, Mariana intercambió una mirada con Ignacio. En sus ojos vio la misma determinación que, según el diario, había mostrado Paloma en sus últimos días. No permitirían que la historia se repitiera. No esta vez. Lo que Sergio no sabía era que, antes de salir del despacho esa tarde, Ignacio había enviado copias digitalizadas del informe de ADN y parte del diario de Paloma a Carlos Ramírez, con instrucciones precisas si no se comunicaba en las próximas 12 horas. La partida no había terminado. Apenas comenzaba. La sala de reuniones privada en el último piso de la Torre de la Vega permanecía en penumbra,
Iluminada únicamente por la luz de la ciudad que se filtraba a través de los ventanales, Patricia de la Vega, sentada a la cabecera de la larga mesa de caoba, revisaba tranquilamente los documentos recuperados del piano mientras bebía una copa de vino tinto. 25 años buscando estos papeles, comentó cuando la puerta se abrió, y aparecen justo donde debía haber mirado desde el principio. Sergio entró escoltando a Ignacio y Mariana. Los dos hombres que los habían trasladado desde la mansión permanecieron fuera, guardando la entrada. «Siéntense, por favor», invitó Patricia con una cortesía escalofriante. «Tenemos mucho de qué hablar». Ignacio la miró con un odio que jamás había sentido por nadie. «¿Cómo pudiste?». Su voz era apenas un susurro contenido. «Eran nuestros padres, Patricia, su hermana». Ni se inmutó, ordenando meticulosamente los documentos en pulcras pilas. «Negocios, hermanito, simplemente negocios. Papá iba a ceder el control total de la empresa a un inversor extranjero. Habríamos perdido todo». «Eso es mentira», espetó Ignacio. «Estaba expandiendo, no vendiendo». Patricia sonrió con condescendencia. «¿Realmente crees conocer todos sus planes? ¿Eras demasiado joven e ingenuo?» «Yo salvé nuestro legado». Su mirada se endureció. «Lo que no esperaba era que el testamento te favoreciera a ti, el hijo varón, siempre el favorito». Mariana observaba el intercambio en silencio, estudiando a la mujer que había orquestado la separación de sus padres, indirectamente causado la muerte de su madre. «Y luego llegó Paloma», continuó Patricia, dirigiendo su atención hacia Mariana. «Tan hermosa, tan inteligente, tan entrometida, descubrió tus desfalcos», dijo Ignacio. «¿Y planeabas matarla por eso?» Patricia hizo un gesto despectivo con la mano. «No seas dramático. Solo queríamos asustarla, que entendiera que algunos secretos corporativos deben permanecer en familia». Fue Filomena quien exageró todo, convenciéndola de huir. Mariana no pudo contenerse más. «Mi madre estaba embarazada. Temía por su vida y la mía». «Y con razón», intervino Sergio, apoyado contra la pared. Patricia había ordenado un accidente para silenciarla definitivamente. Patricia lanzó una mirada furiosa a su cómplice. «Innecesarios detalles, Sergio». La expresión de Ignacio se contorsionó de dolor. «Sabes lo que he vivido estos 25 años, creyendo que la mujer que amaba me había abandonado, que todo había sido una mentira». «Pobre Ignacio», respondió Patricia con falsa compasión. «Tan destrozado que te volviste un brillante hombre de negocios. Multiplicaste por 10 el valor de la empresa, mientras yo me ocupaba de diversificar nuestros intereses». Señaló los documentos sobre la mesa. «Todo esto es historia antigua, estatuto de limitaciones, cuentas cerradas hace años, empresas fantasma disueltas. No hay nada aquí que pueda afectarme legalmente ahora. ¿Y el asesinato de nuestros padres?», desafió Ignacio. «No hay prescripción para eso». Un destello de inquietud cruzó la mirada de Patricia. «No hay pruebas concluyentes de nada, solo especulaciones en correos electrónicos ambiguos». «Te equivocas», intervino Mariana. «Mi madre no confió solo en esos documentos. En su diario menciona un testigo, el mecánico que fue obligado a sabotear el avión. Era un farol desesperado. El diario no mencionaba tal testigo, pero Mariana había notado la expresión de Sergio al mencionarse el sabotaje. Había algo ahí, una grieta en la armadura. El efecto fue inmediato. Sergio se apartó de la pared, visiblemente tenso. «¿Qué mecánico?», preguntó con brusquedad. «No había ningún testigo». Patricia le lanzó una mirada venenosa. «Cállate, Sergio». Pero el daño estaba hecho. La reacción confirmaba que había habido un sabotaje, que el accidente había sido deliberado. «No importa ya», continuó Patricia, recuperando la compostura. «Lo relevante es qué hacemos ahora con esta conmovedora reunión familiar». Se levantó y caminó hacia Mariana, observándola con detenimiento. «El parecido es extraordinario», murmuró. Debía haberlo notado al instante. Los mismos ojos, el mismo lunar. Extendió una mano como para tocar su rostro, pero Mariana se apartó bruscamente. Patricia sonrió. «Tengo una propuesta para ambos, una salida elegante a esta situación». «¿Qué situación?», preguntó Ignacio con desprecio. «La de que has asesinado a nuestros padres, amenazado a mi esposa embarazada y robado millones de la empresa durante décadas». «La situación», respondió Patricia con frialdad, «en la que ustedes están en mi poder, con documentos que legalmente no tienen valor,
mientras yo tengo todo el poder corporativo de mi lado. Sacó un documento de una carpeta. Este es un contrato sencillo. Tú, Ignacio, renuncias a la presidencia de las empresas a cambio de una generosa liquidación. Conservas tus acciones pero sin derecho a voto. Y tú, querida sobrina, recibes un fideicomiso sustancial a cambio de tu silencio perpetuo. ¿Y si nos negamos?, desafió Mariana. La sonrisa de Patricia se desvaneció. En ese caso, me temo que sufrirán el mismo destino que le esperaba a tu madre, un lamentable accidente. Ignacio mantuvo la calma, ganando tiempo. ¿Realmente crees que no tomé precauciones? Carlos Ramírez tiene copias de todo, con instrucciones precisas si no me comunico en 12 horas. La expresión de Patricia no se alteró. Sergio se ocupó del señor Ramírez hace 2 horas. Un desafortunado atraco callejero. Ignacio palideció. No esperaba que actuaran tan rápido. Firmen el contrato, insistió Patricia, empujando el documento hacia ellos. Es la única salida razonable. En ese momento, el teléfono de Sergio vibró. Al leer el mensaje, su rostro se tensó visiblemente. Tenemos un problema, dijo, mostrando la pantalla a Patricia. El color abandonó el rostro de la mujer. ¿Cómo es posible? ¿Qué sucede?, preguntó Ignacio, notando su turbación. Patricia recuperó la compostura rápidamente. Nada relevante. Un contratiempo menor, pero Sergio parecía genuinamente preocupado. Deberíamos reconsiderar esto, Patricia. Si Filomena ha hablado... Te dije que te encargaras de ella, espetó Patricia. Y lo hice, respondió Sergio, a la defensiva. Pero parece que se recuperó lo suficiente para hacer una declaración a la Policía Federal. Están en camino al hospital de Oaxaca. La noticia cayó como una bomba en la habitación. Mariana sintió una oleada de esperanza. Filomena estaba viva y había hablado. Se acabó, Patricia, dijo Ignacio con renovada confianza. Filomena conoce toda la verdad. Estuvo ahí cuando amenazaste a Paloma, cuando planeaste el sabotaje. Es la palabra de una anciana moribunda contra la mía, gritó Patricia, perdiendo finalmente la compostura. Nadie creerá a una simple sirvienta, pero creerán las grabaciones, respondió Ignacio. ¿Qué grabaciones? Patricia lo miró con recelo. Las que Paloma hizo de tus amenazas. En su diario menciona que instaló un sistema de grabación en tu oficina. ¿Por qué crees que estaba tan desesperada por encontrarla? No eran solo los documentos financieros lo que temías. Era otro farol, pero la reacción de Patricia confirmó que había dado en el blanco. Su hermana parecía súbitamente envejecida, su elegante fachada desmoronándose ante la posibilidad de que existieran pruebas irrefutables. Mientes, susurró, pero la duda en su voz era evidente. ¿Realmente quieres arriesgarte?, presionó Ignacio. Las autoridades federales ya están investigando. Filomena ha hablado. Y Carlos Ramírez. Está vivo, completó Sergio, mirando nuevamente su teléfono. El ataque falló. Está bajo protección policial. Y ha entregado todo lo que tenía. Patricia miró a Sergio con furia asesina. ¿Me has fallado en esto también? La tensión en la sala era palpable. Sergio, visiblemente nervioso, desenfundó su arma. Tenemos que salir de aquí ahora. Aún podemos llegar al aeródromo privado. Patricia asintió bruscamente, recuperando algo de su aplomo. Cambio de planes, anunció. Ustedes vendrán con nosotros como seguro. Un viaje familiar al extranjero. Pero mientras Sergio se acercaba para obligarlos a levantarse, el sonido de las puertas del ascensor abriéndose en el pasillo captó su atención. ¿Quién diablos?, murmuró, dirigiéndose a la puerta. No llegó a abrirla. La puerta se abrió violentamente desde fuera. Golpeándolo y haciéndole perder el equilibrio, varios agentes federales entraron con armas en alto. Policía Federal, al suelo, todos al suelo, en la confusión. Sergio intentó levantar su arma, pero un agente le disparó en el hombro, derribándolo. Patricia, en un último acto desesperado, agarró los documentos y corrió hacia la trituradora de papel en el rincón. Ignacio se abalanzó sobre ella, sujetándola justo a tiempo. Se acabó, Patricia, dijo mientras los agentes la esposaban. Se acabó. Entre los agentes apareció Carlos Ramírez, con un vendaje en la cabeza pero muy vivo. Lamento el retraso, dijo a Ignacio. Tus precauciones funcionaron perfectamente. Tuve que fingir que el ataque había tenido éxito para ganar tiempo. Mientras Patricia y Sergio eran llevados bajo custodia,
Mariana se acercó a su padre. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. «Lo de las grabaciones». Ignacio sonrió levemente. No lo sabía. Era un farol. Pero conociendo a Paloma, era algo que habría hecho. Era minuciosa en todo. Como madre, como hija. Respondió Mariana, sonriendo a través de las lágrimas. Ramírez se acercó con noticias del hospital de Oaxaca. «Filomena está estable», informó. «Débil, pero fuera de peligro». Su declaración fue crucial para conseguir la orden judicial. Ignacio tomó la mano de Mariana, apretándola suavemente. «Necesitamos ir a verla», dijo. «Hay mucho que agradecerle». Mientras abandonaban la Torre de la Vega, padre e hija caminando juntos por primera vez, Mariana sintió que un círculo se cerraba. El secreto que había costado la vida de su madre finalmente había salido a la luz. Y la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Lo que no sabían era que, en el bolsillo de Sergio, un pendrive contenía información que Patricia había guardado durante años como último seguro. Información sobre negocios mucho más oscuros que simples desvíos de fondos, que involucraban a figuras poderosas más allá de las empresas de La Vega. La verdadera batalla apenas comenzaba. El cielo de Oaxaca se abría en un intenso azul mientras Mariana atravesaba las puertas del hospital provincial. Tras la dramática noche en Ciudad de México, había tomado el primer vuelo de la mañana para visitar a Filomena. Ignacio se había quedado atrás para gestionar el caos inmediato. Declaraciones a la policía, órdenes de incautación de documentos corporativos y la contención mediática de lo que prometía ser el escándalo empresarial de la década. «Iré mañana», le había prometido. «Necesito asegurarme de que Patricia no pueda destruir más evidencias desde la cárcel». Los pasillos antisépticos del hospital contrastaban violentamente con la calidez de la ciudad colonial. Mariana se dirigió directamente a recepción, donde una enfermera la reconoció de inmediatas visitas. «Señorita Flores, qué bueno que ha llegado. Su madre ha estado preguntando por usted». «¿Cómo está?», preguntó Mariana, notando cierta incomodidad en la expresión de la mujer. «Estable, pero…», la enfermera bajó la voz. «La Policía Federal ha estado custodiando su habitación desde anoche. No nos han explicado por qué». Mariana asintió, agradeciendo la información. Al llegar a la habitación 302, efectivamente, 2 agentes flanqueaban la puerta. Mostraron recelo inicial, pero tras verificar su identidad, le permitieron entrar. Filomena parecía diminuta en la cama hospitalaria, conectada a monitores y con una máscara de oxígeno sobre su rostro. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al ver a Mariana. «Mi niña», susurró, quitándose la máscara brevemente. «Lo has conseguido». Mariana tomó su mano con delicadeza, sorprendida por lo frágil que se sentía. «Sí, madrecita. Encontramos los documentos. Patricia y Sergio están detenidos». «¿Y tu padre?», preguntó la anciana con visible ansiedad. «Está bien. Vendrá mañana. Tenía que ocuparse de algunos asuntos urgentes». Filomena cerró los ojos momentáneamente, como reuniendo fuerzas. «No confíes en nadie, Mariana», dijo con voz sorprendentemente firme. «Esto es mucho más grande de lo que crees». Antes de que Mariana pudiera preguntar a qué se refería, la puerta se abrió. Un médico joven entró, revisando el expediente de Filomena. «Sus constantes han mejorado notablemente, doña Filomena», comentó con optimismo. «Si sigue así, en unos días podríamos considerar darle el alta». Mientras el médico ajustaba el gotero, el teléfono de Mariana vibró. Un mensaje de Ignacio. «Urgente. Patricia ha conseguido liberación provisional bajo fianza. Ten cuidado. No hables con nadie hasta que llegue». La noticia le heló la sangre. ¿Cómo era posible que alguien acusada de crímenes tan graves obtuviera libertad provisional? «Debo irme un momento», dijo a Filomena besando su frente. «Volveré enseguida». En el pasillo, Mariana llamó inmediatamente a Ignacio, alejándose de los guardias para hablar con privacidad. «¿Cómo es posible que esté libre?», preguntó sin preámbulos. «Tiene conexiones poderosas», respondió Ignacio, su voz tensa. El juez argumentó insuficiencia de pruebas para la detención preventiva. «Los documentos financieros son antiguos y las acusaciones sobre la muerte de nuestros padres requieren más investigación». «¿Y Sergio?», sigue detenido. Patricia lo está usando como chivo expiatorio, alegando que actuó por cuenta propia en muchas ocasiones.
Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Filomena no está segura aquí. Lo sé. Estoy organizando su traslado a una clínica privada en la capital. Mi avión aterrizará en Oaxaca en aproximadamente 3 horas. No te muevas del hospital hasta entonces. Al colgar, Mariana notó algo extraño. Los 2 agentes federales que custodiaban la puerta habían desaparecido. Alarmada, regresó rápidamente a la habitación de Filomena. La anciana no estaba sola. Un hombre de bata blanca, que no era el médico que acababa de atenderla, comprobaba los monitores con movimientos mecánicos. Al ver entrar a Mariana, se tensó visiblemente. «¿Quién es usted?», exigió Mariana. «El doctor González acaba de revisar a mi madre». El hombre se giró lentamente. No llevaba identificación visible. «Soy del turno de tarde», respondió con voz neutra. Solo verificaba que todo estuviera en orden. Filomena, desde la cama, hizo un gesto casi imperceptible a Mariana, señalando con la mirada hacia la ventana. «Por favor, deje a mi madre descansar», insistió Mariana, acercándose a la cama. «Ha tenido suficientes revisiones por hoy». El falso médico asintió, dirigiéndose a la puerta. Cuando pasó junto a Mariana, ella notó un objeto metálico asomando ligeramente bajo la bata. No era un estetoscopio. «¿Dónde están los agentes federales?», preguntó, ganando tiempo. «Cambió de turno», respondió el hombre secamente. «Volverán pronto, tan pronto como salió». Mariana cerró la puerta y se apresuró hacia Filomena. «Tenemos que irnos de aquí», susurró urgentemente. «Patricia ha salido bajo fianza». «Lo sé», respondió Filomena, quitándose la máscara de oxígeno. «Ese hombre no es médico. Es uno de los matones de Sergio, con una determinación sorprendente para su estado». Filomena intentó incorporarse. «Ayúdame a vestirme. Hay una salida de emergencia al final del pasillo. Pero tu condición. Estaré muerta si nos quedamos», replicó la anciana con dureza. «Patricia no dejará cabos sueltos esta vez». Mariana actuó rápidamente. Desconectó a Filomena de los monitores, silenciando previamente las alarmas, y la ayudó a ponerse una bata sobre el camisón hospitalario. De su bolso sacó una gorra y gafas de sol que ofreció a la anciana. «No es mucho, pero ayudará a que no te reconozcan a primera vista». Entreabrieron la puerta. El pasillo estaba temporalmente vacío, pero se oían voces acercándose desde el área de ascensores. El falso médico regresaba, probablemente con refuerzos. «Por aquí», indicó Filomena, señalando en dirección contraria. Avanzaron lo más rápido que permitía el estado de la anciana. Mariana, prácticamente cargando con su peso, al doblar la esquina, divisaron la salida de emergencia. «Allí», exclamó una voz masculina a sus espaldas. «Se están escapando». El sonido de pasos apresurados las impulsó hacia adelante. Mariana empujó la barra de la puerta, activando la alarma contra incendios. El estruendo inmediato causó confusión en todo el hospital. Las escaleras de emergencia descendían en zigzag hasta el estacionamiento trasero. Filomena jadeaba con el esfuerzo, pero se mantuvo en movimiento. «Mi coche está en el aparcamiento principal», dijo Mariana. «No podemos ir allí. No nos busques», respondió Filomena entre respiraciones entrecortadas. «Necesitamos transporte no rastreable». Al llegar al nivel inferior, Mariana distinguió a una ordenanza descargando suministros de una pequeña furgoneta. Con Filomena apoyada contra la pared, se acercó a él con expresión desesperada. «Por favor, ayúdenos. Mi madre está teniendo una crisis. Necesito llevarla a la clínica San Rafael inmediatamente». El hombre, confundido por la alarma y la situación, dudó momentáneamente. «Se supone que no debo. Es una emergencia», insistió Mariana, ofreciéndole todo el efectivo que llevaba. «Le pagaré por el inconveniente». El ordenanza miró el dinero, luego a la anciana que parecía a punto de desvanecerse, y finalmente asintió. «De acuerdo, pero solo hasta la clínica». Les entregó las llaves y se alejó rápidamente, quizás temiendo involucrarse más. Mariana ayudó a Filomena a subir al asiento del copiloto y arrancó la furgoneta, saliendo del hospital, justo cuando varios hombres de traje irrumpían en el estacionamiento. «¿A dónde vamos?», preguntó, conduciendo rápidamente por las calles de Oaxaca. «No podemos ir a tu casa ni a la mía, Filomena», recostada contra el asiento con los ojos cerrados, respondió débilmente. «Al convento de Santa Clara. Pregunta por la Madre Concepción. Es mi prima. Nos ocultará». Mientras se alejaban del hospital, Mariana llamó a Ignacio, activando el altavoz.
Han intentado atacar a Filomena, informó apresuradamente. Estamos huyendo en una furgoneta robada. ¿Dónde están los agentes federales?, preguntó Ignacio, alarmado. Desaparecieron. Creo que alguien los apartó del camino. Patricia, murmuró Ignacio. Debe tener contactos en la Policía Federal. ¿A dónde se dirigen? Mariana miró a Filomena, que negó ligeramente con la cabeza. No puedo decírtelo por teléfono, respondió. Podrían estar interviniendo la línea. Entiendo. Cambio de planes entonces. Mi avión aterrizará en 1 hora en el aeropuerto privado de San Marcos, a 20 kilómetros de la ciudad. ¿Pueden llegar allí? Lo intentaremos. Al colgar, Mariana notó que Filomena la observaba con expresión grave. No podemos ir al aeropuerto, dijo la anciana. Es una trampa. ¿Qué? ¿De qué hablas? Era Ignacio. ¿Eso crees? Filomena tosió dolorosamente. Pero piensa, niña, ¿cómo supo Patricia tan rápido que estábamos en el hospital? ¿Cómo consiguió libertad bajo fianza en menos de 12 horas? Mariana sintió un escalofrío al considerar las implicaciones. ¿Estás diciendo que Ignacio podría estar? No estoy segura, interrumpió Filomena. Pero sé que Patricia nunca actúa sola. Siempre tiene un plan B, y durante 25 años, su mejor seguro ha sido mantener a Ignacio en la oscuridad, manipulándolo. Mariana detuvo la furgoneta en un callejón discreto, intentando procesar esta nueva información. El diario de mi madre nunca menciona que desconfiara de Ignacio, porque nunca lo hizo, respondió Filomena. Paloma creía en la bondad de Ignacio hasta el final, pero Ignacio siempre fue el punto débil de Patricia, su hermano pequeño, a quien podía manipular emocionalmente. Filomena extrajo con dificultad un pequeño colgante que llevaba oculto bajo su camisón. Contenía una diminuta memoria USB. Esto contiene la verdadera historia. Todas las conexiones, todos los cómplices. La muerte de tus abuelos fue solo el principio. Patricia tiene socios poderosos, gente que no tolerará que estos secretos salgan a la luz. Mariana tomó el dispositivo, sintiendo su peso desproporcionado para algo tan pequeño. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería darte la oportunidad de conocer a tu padre sin prejuicios, respondió Filomena. Ignacio puede ser una víctima más en todo esto, manipulado por su hermana durante décadas, o puede ser cómplice. No lo sabemos con certeza. Un ruido de sirenas a lo lejos las puso nuevamente en alerta. Debemos movernos, dijo Mariana, arrancando la furgoneta. Iremos al convento como sugeriste, mientras conducía por calles secundarias para evitar las vías principales. Mariana intentaba reconciliar la imagen del hombre emocionado que había descubierto ser su padre con la posibilidad de que fuera parte de la conspiración. No tenía sentido, y sin embargo, las preguntas se acumulaban. Lo que ninguna de las dos sabía era que, en ese preciso momento, Ignacio de la Vega estaba siendo detenido en la Torre de la Vega, acusado de complicidad en los crímenes de su hermana. Pruebas fabricadas meticulosamente durante años por Patricia habían sido descubiertas repentinamente, señalándolo como el verdadero cerebro detrás de todas las operaciones ilegales. La trampa se había cerrado, pero no de la manera que cualquiera de ellos esperaba. La sala de juntas del Consejo de Administración de las Empresas de la Vega resplandecía bajo las luces de las monumentales arañas de cristal. Era un espacio imponente, diseñado para intimidar y a la vez impresionar, con una enorme mesa de caoba pulida donde generaciones de la familia habían tomado decisiones que moldearon el destino de su imperio. Hoy, sin embargo, la atmósfera era radicalmente diferente. Lo que debía ser la celebración del 25º aniversario corporativo se había convertido en un tribunal improvisado, donde se desentrañarían verdades enterradas durante un cuarto de siglo. Ignacio de la Vega ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa, con Mariana a su derecha, frente a ellos, escoltada por 2 agentes federales. Patricia de la Vega mantenía una expresión impasible que solo traicionaban sus ojos, 2 pozos oscuros de rabia contenida. Los miembros del consejo, antiguos socios y ejecutivos de confianza, completaban la escena, junto con Carlos Ramírez y varios funcionarios judiciales que tomaban nota de cada palabra. En una pantalla lateral, desde el Hospital de Ciudad de México, Filomena Gutiérrez participaba por videoconferencia, su rostro marcado por el cansancio, pero con una determinación inquebrantable. Habían pasado 3 semanas desde la dramática huida del hospital de Oaxaca, 3 semanas de revelaciones explosivas, arrestos de alto perfil
y una cuidadosa reconstrucción de los eventos que finalmente había llevado a este momento decisivo, señoras y señores, comenzó Ignacio, su voz grave resonando en la sala. Les agradezco su presencia en estas circunstancias extraordinarias. Lo que hoy revelaremos cambiará para siempre la historia de nuestra empresa. Patricia lo interrumpió con una risa seca. Ahórrate el dramático discurso, hermanito. Todos sabemos por qué estamos aquí. Quieres humillarme públicamente, exhibir tus supuestas pruebas y presentarte como la víctima inocente. No, Patricia, respondió Ignacio con calma. Estamos aquí para establecer la verdad. Una verdad que has intentado ocultar asesinando a nuestros padres, amenazando a mi esposa embarazada, orquestando mi detención con pruebas falsificadas y casi matando a Filomena. Los murmullos recorrieron la sala. La mayoría de los presentes conocían fragmentos de la historia, pero nadie excepto los protagonistas comprendían la magnitud completa del engaño que había durado décadas. Mariana, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó. Su presencia, tan similar a la de Paloma, provocó un silencio inmediato. Me llamo Mariana Flores, se presentó con voz clara, o más correctamente, Mariana de la Vega Mendoza. Soy la hija de Ignacio de la Vega y Paloma Mendoza. Extrajo del bolsillo de su chaqueta el informe de ADN y lo proyectó en la pantalla principal. Mi existencia fue ocultada durante 25 años porque mi madre descubrió algo que ponía en peligro no solo a las empresas de la Vega, sino a ella misma y a su bebé nonato, algo que Patricia de la Vega estaba dispuesta a silenciar a cualquier precio. Patricia negó con la cabeza, manteniendo su fachada de indignación. Patrañas, no tienes pruebas de nada, solo el testimonio de una anciana confundida y un diario que podría haber sido escrito ayer mismo. Tenemos más que eso, intervino Carlos Ramírez, avanzando hacia la mesa central. Colocó una pequeña memoria USB en el sistema integrado. La pantalla mostró inmediatamente una serie de documentos antiguos, correos electrónicos, transferencias bancarias y, lo más devastador, una grabación de audio, la voz de una joven Patricia, más aguda pero inconfundiblemente suya, resonó en la sala. No seas ingenua, Paloma. ¿Realmente crees que fue un accidente? Los frenos no fallan por casualidad en aviones perfectamente mantenidos. Mi padre iba a entregar el control a extranjeros. No podía permitirlo. Una segunda voz, que debía ser Paloma, respondió con horror. Tú, ¿cómo pudiste? Eran tus padres. Negocios, querida. Solo negocios. Y si mencionas una palabra de esto a Ignacio o a cualquiera, tu bebé nunca llegará a nacer. Te lo garantizo. El silencio que siguió a la grabación era tan denso que podría cortarse con cuchillo. Patricia había palidecido visiblemente. Imposible, murmuró. Esa grabación fue destruida. Sergio me aseguró que... Se detuvo. Demasiado tarde. Su negación se había convertido en admisión. Paloma era más astuta de lo que creías. Intervino Filomena desde la pantalla. Hizo copias de todo. Una quedó en el piano, otra en mi poder, y una tercera en manos de un notario con instrucciones específicas. Ignacio tomó entonces la palabra, su voz teñida de una emoción apenas contenida. Durante 25 años creí que Paloma me había abandonado. Viví atormentado por una mentira mientras trabajaba codo con la persona responsable de destruir mi familia. Miró directamente a Patricia. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día sabiendo lo que habías hecho? Patricia, acorralada pero aún desafiante, se irguió en su asiento. Hice lo necesario. Salvé esta empresa. La convertí en lo que es hoy. No, Patricia, yo lo hice, corrigió Ignacio. Mientras tú desviabas fondos y tejías conspiraciones, yo construí el verdadero legado de nuestra familia. Los agentes judiciales se acercaron entonces a Patricia. El fiscal federal ha emitido una orden de detención ampliada, anunció uno de ellos. A los cargos previos se suman ahora los de intento de asesinato contra Filomena Gutiérrez, obstrucción a la justicia y falsificación de pruebas contra Ignacio de la Vega. Mientras Patricia era escoltada fuera de la sala, se detuvo brevemente frente a Mariana. «Eres idéntica a ella», dijo con una mezcla de desprecio y resignación. La misma mirada desafiante, la misma estúpida nobleza. «Me lo tomaré como un cumplido», respondió Mariana con serenidad, una vez que Patricia abandonó la sala. Ignacio se dirigió al consejo.
Señoras y señores, con este capítulo oscuro cerrado, es momento de mirar hacia el futuro. Las empresas de La Vega deben renacer con una nueva visión, un nuevo propósito. Tomó la mano de Mariana, presentándola oficialmente. Mi hija Mariana no solo es mi heredera legítima, sino que posee el talento y la visión para llevar nuestra empresa hacia un nuevo amanecer. Propongo que se integre inmediatamente al consejo directivo. Los murmullos de aprobación recorrieron la mesa. El presidente del consejo, un hombre de avanzada edad que había conocido a los padres de Ignacio, fue el primero en ponerse de pie. En nombre del consejo, damos la bienvenida a Mariana de La Vega. Su historia es un testimonio de resistencia, y su presencia aquí cierra un círculo que nunca debió romperse. Un año después, la transformación de las empresas de La Vega era palpable. Bajo el liderazgo conjunto de Ignacio y Mariana, el imperio inmobiliario había abrazado una nueva dirección. Una parte sustancial de sus ganancias se destinaba ahora a la recién creada Fundación Paloma, dedicada a proteger a mujeres en situación de violencia y a niños huérfanos. En el corazón de Ciudad de México, el antiguo edificio corporativo había sido reformado para albergar tanto las oficinas centrales como el Conservatorio Paloma Mendoza, donde jóvenes de comunidades desfavorecidas recibían educación musical gratuita. Filomena, recuperada de su enfermedad pero ya retirada definitivamente, disfrutaba de sus días en una casa luminosa junto al jardín principal del conservatorio, desde donde podía escuchar la música que llenaba los patios. Esa tarde de primavera, Ignacio y Mariana se reunieron en la antigua sala de música de la mansión familiar, ahora convertida en un pequeño museo que contaba la historia de Paloma y su legado. El piano ocupaba el centro de la sala, restaurado y mantenido en perfectas condiciones. ¿Lista para la inauguración?, preguntó Ignacio mientras observaba a su hija revisar la partitura de Alma Perdida. Un poco nerviosa, confesó Mariana. Tocar esta canción ante cientos de personas tiene un significado especial. Ignacio sonrió con calidez. Tu madre estaría inmensamente orgullosa, no solo por tu talento, sino por la mujer en que te has convertido. Juntos se dirigieron al jardín principal del conservatorio, donde la ceremonia de inauguración del Jardín de las Almas Encontradas estaba a punto de comenzar. Cientos de rosas blancas, las favoritas de Paloma, enmarcaban el camino hacia un pequeño escenario donde un piano de cola esperaba. Entre los invitados, Filomena observaba con serenidad, sus ojos brillantes de emoción. Había cumplido su promesa a Paloma, proteger a Mariana, preservar la verdad y, finalmente, reunir a padre e hija. Desde su celda en la prisión federal, Patricia veía la transmisión en vivo del evento en un pequeño televisor. Su rostro, antes dominante y seguro, mostraba ahora las marcas del arrepentimiento tardío, mientras contemplaba el legado que podría haber compartido si la ambición no hubiera consumido su alma. Cuando Mariana se sentó al piano e Ignacio se colocó a su lado, un silencio reverente cayó sobre el público. Los primeros acordes de Alma Perdida, elevándose en el aire, parecían conectar pasado y presente, dolor y sanación, pérdida y reencuentro, padre e hija, unidos por el destino a través de una simple melodía. Habían reconstruido no solo sus vidas fragmentadas, sino también el verdadero legado de los de La Vega, un legado que ya no se medía en edificios o cuentas bancarias, sino en las vidas transformadas que dejaban a su paso. La música de Paloma, aquella alma perdida que había servido como código y resguardo, se convertía ahora en un himno de esperanza. La historia de amor que ni siquiera la muerte había conseguido silenciar, resonaba ahora para todos, eterna e inquebrantable como el vínculo que unía a estas almas finalmente reencontradas.